Legado de Mandela es un libro escrito por Richard Stengel y publicado en el año 2009, en el que recoge la vida de Nelson Mandela luego de haber compartido 3 años juntos. El autor, que prácticamente se vuelve la sombra de Nelson Mandela para escribir este libro, reconoce la gran sabiduría de este reconocido líder sudafricano, compartiendo juntos acciones cotidianas, viéndole hacer campaña, oyéndole pensar en voz alta, resumiendo su proceder y su forma de percibir la vida en 15 lecciones esenciales. Sin embargo, antes de continuar se hace necesario describir quién es el personaje principal. Nelson Mandela fue un abogado, activista en contra del apartheid, filántropo y político sudafricano que presidió su país entre los años 1994 y 1999. Antes de ello fue apresado y sobrevivió a la opresión política en sus maneras más crudas. Fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país. Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del apartheid, combatiendo el racismo institucionalizado, la pobreza, la desigualdad social, promoviendo la reconciliación social. Como nacionalista africano y marxista, presidió el Congreso Nacional Africano entre los años 1991 y 1997, y a nivel internacional fue secretario general del Movimiento de Países No Alineados entre los años 1998 y 2002. En esta obra, el autor revive conceptos, recuerdos e historias para lograr un acercamiento a las aptitudes morales y a las diversas cualidades de Nelson Mandela. Durante la lectura aprenderemos sobre su estilo de liderazgo, su carisma, su capacidad de comprensión, sus opiniones en cuanto al miedo, coraje, enemigos, lucha por la libertad y sus años en prisión junto a su vida matrimonial. El legado de Mandela es un libro sobre las aptitudes morales y las cualidades de persuasión de Nelson Mandela, basado en las largas conversaciones que sostuvo el autor con el líder sudafricano en el contexto de la cotidianidad de su vida entre su actuar público, político y privado a la vez. Las 15 lecciones esenciales de Madiba en este libro se resumen en 15 interesantes capítulos que a continuación paso a describir. Capítulo 1. El coraje no es la ausencia de miedo. En este capítulo, el autor explica lo que para Nelson Mandela significa el coraje y dice: es algo que se elige, no se nace valiente, todo radica en cómo se reacciona ante las diferentes situaciones. De esta manera, el coraje sería una actitud ante la vida, según Mandela. Como dato, estas fueron las declaraciones de Mandela desde el banquillo de los acusados en el proceso de Rivonia, que llevaría a Mandela a ser encarcelado durante casi 3 décadas por el régimen del apartheid. Es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. He soñado con la idea de una democracia y una sociedad libre en la cual las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal que prefiero vivir para verlo hecho realidad, pero si para ello es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Capítulo 2. Sé mesurado. Aquí el autor relata episodios de la vida de Mandela, dentro de la esfera política, para destacar que en situaciones problemáticas es imprescindible mantener la calma y espera que los demás lo hagan también, como efecto espejo prácticamente. Mandela siempre se daba el tiempo antes de tomar decisiones, especialmente para formarse una idea lo más completa posible antes de lanzarse a la acción. Capítulo 3. Liderar desde el frente. En este capítulo se relata un hecho de la vida de Mandela, mientras estaba preso y decide iniciar las negociaciones con el gobierno para cambiar la estrategia de lucha del CNA. La teoría era que los líderes no solo deben liderar, es necesario que se les vea liderar de buena manera. Como dato, Nelson Mandela sufrió 27 años de prisión antes de convertirse en el primer presidente de Sudáfrica desde 1994 hasta 1999, siendo un emblema de la lucha contra el apartheid, que era un sistema de segregación racial en su país. Capítulo 4. Liderar desde atrás. Mandela era consciente de que no podría estar siempre en primera línea y que su objetivo podría extinguirse a menos que delegara en otros el liderazgo.
Por eso creía sinceramente en las virtudes del equipo y sabía que para que su gente diera lo mejor de sí misma, tenía que asegurarse de que participaban de los logros. En su juventud, Mandela había aprendido que el liderazgo colectivo era más efectivo y que tenía que ver con la identidad de equipo y con los resultados colectivos, expresando así el concepto del Ubuntu. Capítulo 5. Meterse en el papel. Aquí se destaca la imagen y apariencia del premio Nobel, no solo a partir de su vestuario, sino en la imagen completa. Había comprendido que las imágenes perduran y tienen el poder para ayudarte o dañarte. Por eso mismo, su sonrisa radiante y expresiva, su actitud cordial, su generosidad, el entendimiento y la compasión. En definitiva, si bien es cierto su actitud le generaba un inmenso desgaste, este mismo le entregaba enorme satisfacción por lo que proyectaba. Capítulo 6. Ten un principio esencial. Todo lo demás son estrategias. Para Mandela, el principio esencial de su proyecto y trabajo político fue el siguiente: la igualdad de derechos para todos, sin distinción de raza, clase o sexo. No obstante, cuando las circunstancias cambian, tienes que cambiar la estrategia y la mentalidad. Capítulo 7. Piensa bien de los demás. Mandela consideraba que las personas son buenas mientras no se demuestre lo contrario y se detenía a observar lo constructivo, es decir, lo positivo. Él elige pasar por alto lo negativo y lo hace por dos razones: porque instintivamente piensa bien de la gente y porque intelectualmente cree que pensar bien de los demás puede hacerles mejores, porque se tiende a atraer la integridad y honorabilidad si así se considera a aquellos con los que trabaja. Como dato, Mandela estudió abogacía y trabajó para proporcionar representación legal gratuita o de bajo costo a los sudafricanos negros. Capítulo 8. Conoce a tu enemigo. En política, Mandela aplicaba las instrucciones de su entrenador de boxeo. Para derrotar a un adversario político, tendría que entenderle y descubrir sus puntos débiles, utilizando la propia fuerza de sus oponentes para derrotarlos. Como dato, Nelson Mandela en su juventud le gustaba practicar boxeo y correr carreras de larga distancia. Incluso durante los 27 años que pasó en prisión, entrenaba todas las mañanas. Capítulo 9. Ten cerca a tus rivales. Mandela nunca perdía de vista a los rivales que se mostraban amistosos. Él estimaba que la lealtad en la política y en la vida normalmente era circunstancial, era en gran parte una cuestión de interés propio. Mandela era consciente de que no había un método infalible para prevenir los ataques de los rivales, pero creía que si acogía a un rival bajo su protección, al menos haría que se lo pensara dos veces y estaría lo bastante cerca para verlo venir. Capítulo 10. Saber cuándo decir que no. A lo largo de su vida, Mandela tuvo que tomar decisiones sobre cuándo actuar y cuándo no, cuándo seguir adelante y cuándo salir de una situación. Él creía que algunas decisiones pueden beneficiarse con el aplazamiento, pero si pospones o evitas decir no porque te resulta desagradable, es mejor que lo hagas inmediatamente. Capítulo 11. Es un juego largo. Desde joven, Mandela era impaciente. La cárcel le enseñó a ir más despacio y reforzó su idea de que la prisa conduce al error y a los juicios equivocados. En este capítulo se destaca su pensamiento a largo plazo, como una visión panorámica, y decía: un error apresurado a corto plazo podría tener consecuencias a largo plazo. Él consideraba que los líderes eran evaluados al final del camino, por el conjunto de su vida, no por una situación determinada. Capítulo 12. El amor es decisivo. Aquí se relata una historia de cuando escapó de su tribu hacia Johannesburgo, cuando fue el amor romántico el que impulsó a Mandela a escapar, porque el rey Jogintaba había concertado su boda. Como dato, el padre de Mandela tenía 4 esposas, a las que visitaba de forma alternativa. Mandela quería amor, no una criada. En una ocasión le preguntaron a Mandela cuánto tiempo necesitaba para enamorarse. 1 día, contestó.
un día puede ser tiempo suficiente. Capítulo 13. Renunciar también es liderar. En el libro se destaca este acto como el más importante de todos los actos realizados por Mandela. Aquí se expresa derechamente que el mayor acto de liderazgo fue renunciar a él. Mandela quería demostrar que los africanos no solo podían gobernarse a sí mismos, sino que África podría ser un continente de democracias constitucionales. Capítulo 14. Siempre son ambas cosas. Esta idea es brillante y define que los matices no son fáciles de expresar. El blanco y el negro resultan tentadores porque es simple y absoluto. Da la impresión de claridad y firmeza. A menudo tendemos hacia respuestas del tipo sí o no, cuando el quizá esté más cerca de la verdad. Si adquirimos el hábito de considerar las alternativas, como hizo Mandela, de tener presentes lo bueno y lo malo, puede que veamos más soluciones de lo normal. Esta forma de pensar es exigente, requiere empatía e imaginación, pero la recompensa finalmente es la sabiduría. Capítulo 15. Busca tu propio huerto. Durante su encierro, Mandela cultivaba un pequeño huerto. De esta manera, en palabras suyas, todos los seres humanos necesitamos un huerto, algo alejado del mundo que nos proporcione placer y satisfacción, un lugar aparte en el cual podamos renovar nuestras fuerzas y respirar en medio del caos o la confusión. En el capítulo final, Stengel menciona el obsequio que Mandela que no solo le fue otorgado a él, sino que a todas las personas del mundo. Para el autor, la existencia de Mandela fue un regalo para la humanidad, por cuanto con su ejemplo de vida tiene la capacidad para hacerte mejor persona, una persona más calmada, más racional, más generosa. El autor dice, Mandela permanece en mí y confío que lo mismo ocurra contigo. El ejemplo de Mandela es un conjunto de principios y valores que pueden servirnos de guía en momentos difíciles. Richard Allen Stengel, más conocido por su seudónimo como Richard Stengel, es un periodista y escritor americano nacido en Nueva York, que a lo largo de su carrera fue editor de la revista Time, director del National Constitution Center y subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Ha escrito 26 libros, de los cuales 9 están relacionados con Nelson Mandela. Durante sus años de juventud y escritura de estos libros, escribió para la revista Time, New Yorker, The New Republic, Spy y encima The New York Times. Stengel está casado con Mary Pfaff, nativa de Sudáfrica, que conoció durante la escritura de la autobiografía de Nelson Mandela. Actualmente tiene 66 años y es analista del canal MSNBC y NBC. Además, es miembro de la junta directiva de CARE, la Organización Mundial Humanitaria y de Alivio de la Pobreza. Entre sus libros se destaca El legado de Mandela, publicado el año 2009, y el libro de las guerras de la información, publicado en 2019, que basó en su experiencia en la Casa Blanca. Este libro es realmente una lección moral. Para quienes conocen remotamente la historia de vida de Mandela, es también incluso un libro de autoayuda y autoconocimiento que refleja el magnetismo de una figura emblemática de convicciones profundas, reconocido como premio Nobel, recto, meticuloso, encantador, atento, capaz de reconciliar a toda una nación sin derramar una gota de sangre, y que pasó a ser parte de su vida en la cárcel, no resentido, no feliz, sino agradecido, perseverante e incluso aprendiendo del encierro. Las 15 lecciones esenciales de este libro resumen los principales valores que sustentaron la conducta y las convicciones de Nelson Mandela, las que indudablemente se presentan como un modelo a seguir. Los conceptos sobre liderazgo, paz, imagen, el bien, el mal y la libertad son las ideas principales de este libro. Personalmente yo me adhiero a la crítica literaria cuando dice que este libro, El legado de Mandela, capta el espíritu de un hombre extraordinario y nos anima a mirar a nuestro interior y reconsiderar nuestros actos y pensamientos y meditar sobre el legado que dejamos atrás.
Hubiera sido un agrado haber conocido en vida a este grande de la historia. Sin embargo, nos conformamos con poder leer más sobre su vida y sus conocimientos a través del autor Richard Stengel. Richard Stengel ha escrito 26 libros, 9 de ellos están relacionados con Nelson Mandela. En sus obras destaca escritos sobre Sudáfrica y su importante colaboración en la autobiografía de Mandela. Su último libro ha sido elogiado y trata sobre la desinformación global y la responsabilidad del contenido.